Quiero preguntarte algo. ¿Para ti qué significa ser libre e igual en dignidad y derechos? Libre en diversidad. La diversidad en libertad significa que puedes llevar una bandera de cualquier color, que seas respetado por ello, que seas tratado con dignidad. Y es que a lo largo del mundo, históricamente, uno de los grupos humanos que más han sufrido opresión es el de la diversidad sexual. En este contexto, si algo positivo demuestra la historia, es que las condiciones de violencia y discriminación pueden cambiar, sobre todo cuando las abordamos con un enfoque de derechos humanos. Bienvenido a Faur Libertatis. Hoy vamos a hacer un homenaje a la lucha por los derechos y las libertades de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, intersex y queer. El largo camino a Stonewall. Las preferencias y los roles sexuales de las personas han variado con el paso de la historia, en su lógica y en su entendimiento. Por ejemplo, en Roma o en Grecia no había tantos conflictos relativos a la homosexualidad o la bisexualidad. Desafortunadamente, las cosas comenzaron a cambiar durante el reinado de Constantino, pues con el auge de una nueva religión oficial para el imperio, la visión sobre la sexualidad comenzó a transitar a caminos más conservadores. Esto último también se vio reflejado en el derecho medieval de toda Europa, dando cuenta de la crueldad en contra de la diversidad sexual. Y es que esta lamentable influencia jurídica también se trasladó a instituciones en el Nuevo Mundo, como la Santa Inquisición. Así, en el siglo XVII, en la antigua Nueva España, la Santa Inquisición no solo perseguía herejes o minorías religiosas, también mandaba a la hoguera a grupos de personas por el simple hecho de ser homosexuales. Por varios siglos, tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo, la tendencia fue la de reprimir, acallar o restringir las voces de la diversidad sexual. Así, grandes filósofos, poetas y escritores como Oscar Wilde, Virginia Woolf, Hans Christian Andersen o Federico García Lorca tuvieron que mantener por muchos años, bajo el anonimato, su orientación sexual. Por ejemplo, el brillante García Lorca perdió la vida en España a manos de los franquistas, acusado de ser masón, socialista y homosexual. Asimismo, uno de los cuentos más famosos de todo el planeta, La Sirenita, en realidad era una declaración de amor de Hans Christian Andersen hacia su amigo Edward Cullen, la cual tuvo que ser escrita en clave para no levantar suspicacias en la época. Entre los años 1933 y 1945, y cuando el mundo se debatía entre la libertad y el totalitarismo, tuvo lugar uno de los eventos más infames en contra de la diversidad sexual. Se estima que los nazis encarcelaron casi a 100.000 personas por cometer actos supuestamente homosexuales, utilizando para ello el Código Penal alemán, sí, el derecho formalista. Otros terminaron en instituciones psiquiátricas, y miles más fueron llevados a campos de concentración, en donde fueron obligados a utilizar un uniforme con un triángulo rosa invertido, para diferenciarlos y denigrarlos. En el campo de concentración de Buchland, cientos de personas terminaron asesinadas, incluso tras haber sido sometidas a experimentos denigrantes e inhumanos, por parte de los seguidores del médico Joseph Mengele. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la situación y el contexto de los derechos de la diversidad sexual era muy insatisfactoria y seguía permeando la clandestinidad. En los años 50, incluso el orden jurídico de países como Estados Unidos seguía siendo muy hostil, sancionando conductas como la sodomía, y eran muy comunes las terapias electroconvulsivas. En los años 60, la diversidad sexual era reprimida y sancionada en razias, es decir, la policía los acosaba y posteriormente los arrestaba. Hasta que, en una madrugada del 28 de junio de 1969, comenzaron las protestas en el famoso bar clandestino de Stonewall, en Greenwich Village, Nueva York, comenzando así un movimiento que cambiaría la historia de los derechos y libertades de la diversidad sexual. Estigma y derecho. A partir de entonces, en diversas partes del mundo se crearon grupos y colectivos que se enfocaron en la defensa y promoción de los derechos y libertades de la diversidad sexual, tanto en España, Argentina, Brasil o incluso México. No obstante, a mediados de los años 80, la propagación de un nuevo virus en Europa y en América comenzó a llamar la atención de las autoridades sanitarias. Se trataba del VIH-Sida. Así, lamentablemente, el virus comenzó a cobrarse las vidas de miles de personas y activistas de la diversidad sexual que ya estaban organizados en defensa de sus libertades. En este contexto, nuevamente los grupos tradicionales y algunos medios de comunicación comenzaron a culpar a la diversidad sexual de la propagación del virus, a la que llamaron la plaga rosa, y nuevamente regresó la discriminación, la violencia y la intolerancia. Ojito con esto, pues una constante histórica en contra de las libertades y derechos de muchas personas y grupos minoritarios siempre ha sido la desinformación, la mentira y la propagación de bulos. Desde el ámbito del derecho constitucional, tampoco las cosas marchaban muy bien.
En 1986, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló el caso Bowers vs. Hardwick, en el que sostuvo la constitucionalidad de las leyes contra la sodomía en el estado de Georgia. Por una votación de 5-4, el Justice Byron White describió que aparentemente la Constitución no confería un derecho fundamental a realizar actos homosexuales. Afortunadamente, dentro de las voces disidentes se encontraba la opinión del Justice Blackmun, sí, el mismo relator del caso Roe v. Wade relativo al aborto, y sostuvo que la Constitución no concedía licencia a sectores o grupos religiosos para que impusieran su visión moral al resto de los ciudadanos. Así, a juicio de Blackmun, el tema debió analizar el derecho a la privacidad y la cláusula general de igualdad de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ojito con esto, el hecho de que uno de los tribunales más prestigiados de todo el mundo resolviera el asunto de esa manera echó por tierra años de activismo por parte de la diversidad sexual. Y no fue sino hasta el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar la homosexualidad de las enfermedades psiquiátricas dentro de la clasificación internacional. Los derechos del siglo XXI. En los albores del nuevo milenio, la diversidad sexual volvió a organizarse y esta vez con resultados prometedores. En 2003, la Corte Suprema de Estados Unidos se apartó del precedente Bowers y finalmente sostuvo en el caso Lawrence vs. Texas que las leyes que sancionaban la sodomía eran inconstitucionales. En el mundo, muchos países pasaron de las prohibiciones y de la represión a la regulación y el reconocimiento de libertades, tales como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los primeros países que las adoptaron fueron Países Bajos, España, Bélgica y Canadá. En 2007 se crearon los principios de Yogyakarta, relativos a los derechos humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género que trascendieron en todo el planeta. Otro ejemplo, la Ciudad de México se convirtió en una de las primeras ciudades latinoamericanas en reconocer el matrimonio igualitario, incluso la figura de la adopción homoparental, es decir, adopción entre familias del mismo sexo. Esto fue duramente cuestionado por la entonces Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por fortuna, para la causa de los derechos humanos, la ahora Fiscalía perdió el caso en una acción de inconstitucionalidad. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido a bien a conocer 4 casos sobre derechos y libertades de la diversidad sexual. Los casos Atala Rifo contra Chile, Duque contra Colombia, Flor Freire contra Ecuador y próximamente Páez Páez contra Chile. Y es que estos casos se refieren a la discriminación y a la restricción de derechos por orientación sexual, a la identidad sexual o la exclusión para pertenecer a instituciones militares o educativas por el ejercicio de los derechos de libertad sexual. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó la creación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género. Visto lo visto, los avances para las libertades de la diversidad sexual han sido muy fuertes en los últimos 20 años. No obstante que no en todas las regiones del mundo se han garantizado en igualdad y libertad todos los derechos para todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual. Pendientes de libertad. Como puedes observar, los avances han sido significativos a lo largo de los últimos 20 años, pero ojito, todavía hay pendientes para garantizar los derechos de igualdad y libertad para toda la diversidad sexual. Por ejemplo, de acuerdo con ILGA, aún existen varios países en el mundo que sancionan con penas muy estrictas, incluso la pena de muerte, a mujeres y hombres que tan solo ejercen su orientación y preferencia sexual. De igual forma, el experto independiente sobre orientación sexual de Naciones Unidas ha puesto el dedo en la llaga sobre las llamadas terapias de reconversión. En estas terapias se pretende que niños jóvenes, gay, lesbianas y trans reciban tratamientos para curarse por parte de instituciones civiles o religiosas, sin ambajes. Tales prácticas son actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y deben ser condenadas por todos los estados y el derecho internacional. En el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, debemos recordar y fomentar un diálogo respetuoso sobre las libertades de todas las personas. Y es que muchas veces pasamos por alto que los derechos humanos se viven día a día. Por eso no debemos escandalizarnos de encontrar en cualquier espacio público a familias o parejas lésbico, gay, bisexual o trans, que se tomen de la mano, se ofrezcan un beso, y que puedan hacerlo sin miedo, sin ocultarse, pero sobre todo, que puedan ondear su bandera, del color que sea, en libertad y dignidad. Vale, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Consideras que se han respetado los derechos de la diversidad sexual? ¿Qué pendientes deberían resolver los estados? Déjamelo saber en los comentarios. Si este video te gustó, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.